Va a quedar para el registro que Tomás Casal quiso venir voluntariamente a mi clase contra todo pronóstico. Bien, tengan en cuenta, para los que no han entrado, tengan en cuenta que tienen el foro hasta mañana. ¿Estamos? El de historia está ahí pidiendo ser escrito. Miedo. En general, igual creo que han escrito algo así como 7, lo cual es nada, no es un número muy positivo, pero bueno, nada, yo paso a El avisarles tema es que lo que me pasa con el foro es que, por ejemplo, Matías contestó la pregunta que vos habías hecho es mi respuesta. Y yo no voy a poner lo mismo, porque digamos que Hice economía preguntas nuevas. igual, Yo Matías hice dejó preguntas nuevas, igual Matías las dejó preguntas preguntas de nuevas. Matías. Cuando terminé las preguntas nuevas de Matías me empecé a reír solo y dije, bueno, está. No sé, ahí tenés la pregunta, ¿querés hacerlo? Lo podés hacer. Igualmente repito, digo, ha sido como, no ha sido, en el quinto ha sido mucho más activo el foro, la verdad que acá fue un poco más tranquilo, pero bueno, eventualmente se corresponde también con los que están o no activos en la cursada, digo, seamos como muy honestos al respecto, hay un grupo de ustedes inactivos que yo solamente puedo decirles, muchachos, si escuchan esta clase grabada, son bienvenidos de vuelta a la cursada, si no, bueno, nada, después veremos cómo lo solucionan, digo, pero mucho más que eso y sonreír un poco más, no puedo. Nada, vamos a lo nuestro, vamos, monográficamente hablando. Tendríamos que tener un par de dudas porque hoy es la clase dedicada a eso. Naturalmente esto tiene la posibilidad de estar así. Ustedes ya pueden compartir en el caso que lo necesiten. Vamos a funcionar como todas las otras clases, ¿estamos? O sea, una vez que no tienen más preguntas, lo que les voy a pedir es que se tachen con video para básicamente quedarme tranquilo de que ya está resuelto y yo voy descontando visualmente aparte de ustedes. Bien, arranca el que quiere, vamos. O si quieren arrancamos como en orden, total vamos a tener tiempo de sobre. La primera que aparece es Agos. Agos, ¿tenés dudas? Sí, primero pedir perdón porque yo sé que no era padre de la patria, que no era padre de la democracia. No sé qué me pasó, tipo, me confundí, te juro. Pero me reí, Bueno, lo vi con mucho humor, o sea, fue una sí, contesté yo sé. Tipo, aparte, espero que sea así. y la cuestión poética de Gatoni también fue, mirá cómo cerró este comentario, y aparte inmediatamente después de que quedo conmovido con lo de Gatoni, miro abajo tu comentario y vos citás exactamente la misma parte que me conmovió a mí. Dije, bueno, nos conmovió por lo menos a dos, y eso es un montón, Gatoni. Me está atravesando mucho la monografía. Benedetti está Está bien, presente. está bien, es válido, pero viste, dije, wow, mirá cómo cerró esto, digo, es casi una poesía. Y nada, después de que dije, bueno, te estás exagerando, Lucho, aparece algo bravo y dice, como dice Gatoni, está, y te larga las 5 frases que a mí me dijeron como, wow. Dos, es un montón, Gatoni, en 20, en 25, en 20 que entramos, es un montón, dos. Vamos, Agos, ¿tenés algún tipo de...? Sí. Es así. Yo tuve que citar en algunas, frases en realidad, pero que dice, por ejemplo, Menem o Cavallo en cadenas nacionales. Uh-huh. Eso sería como fuente de información primaria, porque yo lo tomo directamente. Listo. Ajá. Eso era una cosa. Y otra cosa. Perdón, tanto en cuanto la estés tomando de la cadena nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Es como un fragmento. Ah, no, sí, es una cosa. Perfecto. Y después, otra cosa. Romero habla de todo lo que fue lo de la AMIA, también habla un poco de la postura de los militares y eso. Tiene más que nada que ver con lo de la AMIA y lo que se habla de Menem en cuanto a corrupción. Porque en las canciones después eso hay veces que se nombra. Entonces yo pensaba quizá lo meto en ese momento. ¿AMIA No. se nombra? No, pero ponele. Hay una que no me acuerdo cómo dice, pero como que medio vendían cosas al exterior, no legales, y Sí. como que medio tuvo consecuencias acá. Y bueno, Ahí eso está. se habla de... Sí, ahí tenés hay una explosión en Río Sí, Río Tercero también, el Tercero, tema tiene de las Río armas. Cuarto, sí. Que es lo Sí, de, creo que sí. las armas a Serbia. Sí. Porque en algún momento vendíamos armas. Eso es Mm. interesante. Vendemos soja
Y eventualmente chancho. Pero en algún momento, al parecer, teníamos posibilidad de vender armas. Sí, vos decís cómo utilizar eso como ejemplo para como contrarrestar prácticamente la idea de corrupción. O sea, quizás nombrarlo en el momento que estoy explicando quizá esa canción o esa parte para decir el por qué también se está diciendo, porque no es solamente que se representa lo social en cuanto a lo económico, sino también el descontento contra toda esta parte del gobierno que no se veía, si se quiere, Sí. o que no te Sí, iban a lo que mostrar. te digo es, por ahí no te metas a explicar a mí, ni mucho menos. No, O sea, no, ni así, si querés como un coletazo, no. pero no es necesario meterte ahí. Estoy buscando en las últimas páginas, ¿vos viste las últimas páginas de esta que se marqué de Menem? ¿Cuáles? Las que dicen la gran transformación, creo, algo por el estilo. Sí, sí es lo de Un país Menem, sí. transformado, sí, un país transformado. Porque a mí Sí, me suena así como por ahí que tiene que haberle dedicado algún parrafito a cuestiones de corrupción. Me parece que. sí, 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 lo Está. tiene, por eso. No, sí, sí, sí. Bueno, entonces, a ver, hacelo si querés, digo, tocalo si te conviene a vos y si te das cuenta que decís, bueno, sí, quiero tocar esto. Pero si no, Buenísimo. eventualmente podés laburar con corrupción sin llegar a eso. Buenísimo, porque yo fue así, hice la parte neoliberal como en general, después el consenso de Washington, después Menem en la parte económica y después, bueno, las consecuencias sociales y ya Ah, de eso social ya termino en la música. música, Entonces exactamente. como, claro, política en las calles, política en la música. Y Ujú. bueno, entonces ahí ya empiezo, Sí, yo creo que estás, o sea, ahí quedaste. claro. Bien, sí, creo que quedaste en la puerta de lo que a vos te va a llevar más tiempo. Tengan en cuenta algo, los que van a entregar en este día de mañana, creo que es, ¿no? Hoy, mañana, digo, pero por lo pronto sacan nomás. Si ustedes, no, a ver, por ejemplo, ustedes me invitan a trabajar, obviamente a editar, a hacerle un par de comentarios. Si de repente ustedes están inspirados el sábado o el domingo, decís, che, yo el sábado o el domingo tengo, no sé, tengo tiempo libre, que qué pena, no puedo, suponemos que dicen, qué pena y no puedo laburar con la monografía en vez de ver Netflix. A ver, pueden hacerlo, ¿estamos? Pueden seguir laburando, lo único que les pido es, en el momento en que yo entre a su monografía y supongamos que ustedes justo están en el mismo momento que yo en la monografía, lo único que les pido es que se vayan. ¿Estamos? Porque fue una cuestión de orden, porque por ahí les hago un par de comentarios y ustedes en la euforia me lo contestan y me lo resuelven, entonces es un quilombo bárbaro. Entonces, Lucho, me eliminan, se van un ratito y eventualmente les va a llegar como la segunda cosa. Abrazamos todos a Cristal, que ha aparecido nuevamente entre nosotros. ¿Todo bien, Cristal? No me digas que se tildó Cristal porque me voy a enojar. Pero, Mendoza Cristal, no parece una poli. Cristal, en el momento de que te recibíamos. Bueno, pero quedó sonriente. Sí, sí, No, quedó feliz. por favor, hay que sacar una foto a Cristal para mandarle cómo quedó. Porque quedó como impecable. Quedó como hasta fotogénica quedó. A dos, ¿resolvimos lo tuyo? ¿O Sí, hay alguna perfecto. cosa más? ¿Nada más? Nada más. ¿Cuántas páginas quedaste, Mazo? Ahí hay un problemita, 6, Está sí, bien. un poquito más quizá. No, era más. 6, teniendo en cuenta la introducción. No, no. Bueno, o sea, 2 de estás introducción y entonces en unas 8, eso es lo que yo decía. O sea, decía 8 o 9 ah, páginas, estoy pensando con introducción incluida. buenísimo. Estás ahí, buenísimo. Nada más, a vos te elimino entonces. Cualquier cosa, volvés con la cámara o si tenés otra duda o te genera algún tipo de dudas algo de lo que dicen, volvés. Nada más, adiós. Mati, dale, sacá la chorrera de preguntas que tenés. Bueno, tengo un par. No, primero, algo de la introducción, que me habías corregido ya por el 1500, y yo lo corregí, y bueno, nada, si podías en algún momento verlo como para Pero para eso existe saber. la segunda preentrega. Listo, yo pensé que tipo te tenías que. Listo, ok, No, podés ver te algo voy de a mirar de introducción. vuelta, voy a tomarme Listo. el laburo de corrección de monografía es tedioso, pero es muy lindo cuando llegas al final. Pero sí, la chusmeo de vuelta, obviamente. Ok, listo. Es más, no te sorprenda que me encuentre con nuevos errores que no te había marcado, pero que ahora lo veo con otra claridad y bueno, nada, te los marco. Está bien. Perfecto.
Bueno, después yo tengo, primero así como tema. Yo tengo un tema con el tema, muy, muy reiterativo lo mío, Palabra, de las páginas. Sí. Porque es como que yo empecé explicando Segunda Guerra y me pareció como que no tenía que explicar toda la Segunda Guerra, pero al explicar el final de la Segunda Guerra tuve que explicar Conferencia de Yalta, de Potsdam, de Teherán, o sea, como que tuve que hacer como una explicación, sentía como que tenía que hacerlo, no podía dejarlo así de repente. Bien, igualmente también esto es una cuestión de recorte, donde vos veas un recorte lógico. A vos la Segunda Guerra Mundial no te sirve. Claro, pero lo que yo quise demostrar, de hecho yo le puse como un subtítulo que se llama Vislumbrando diferencias, aliados con fin en común. Entonces lo que yo quiero mostrar es cómo para derrotar a Alemania se aliaron la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, como Te hago una cuento pregunta, ¿ese subtítulo lo pensaste vos o te lo hizo Gatoni? te lo juro que lo hice yo. Porque veo Yo soy medio poético también. veo con los mucha títulos, poesía. Te contagia, quizá. Mal, estoy como Claro, impactado. capaz me contagia, sí. Puede ser. Entonces, como que con eso, la verdad, como para dar o sea, para todo lo que es el inicio de de Guerra Fría, usé 3 hojas, tipo, o 2 hojas y media, ponele. Que a mí no me parece que queda mal, tipo, yo igual, porque nosotros nos charlamos entre nosotros, y quizás mis compañeras me decían como que era mucho, que qué sé yo, pero a mí la verdad, igual lo tengo que releer, pero no me parece que quedó como mucho, sino como que es el contexto necesario, porque aparte en el medio me echo como que hay diferencias entre ambos estados en cuanto a capacidades posguerra, o sea, como que meto ciertos datos que están copados. Bueno, después sigo, igual no era una pregunta, era como para contar. Después, después sí ya entro en las diferencias en guerra, vamos a decirle. Y lo que yo quería contar, lo que yo conté acá, algo que me pareció muy interesante de la tesis que estoy leyendo, es esto de que habla un tal Schweller, se llama, es un profesor de una universidad de Estados Unidos, que habla como de estados revisionistas y estados defensores del statu quo. Entonces, como esto de que la Unión Soviética era un revisionista, porque bueno, nada, quería revisar justamente, revisionar, o revisar, no sé cómo se dice, esto de la hegemonía y bla, bla, bla. Entonces todo eso yo lo explico. Lo mismo con los Estados Unidos de status quo, y yo tenía pensado terminar como con eso y dar una conexión con el deporte. ¿Cuál es el tema? No sé cómo, no es que no sé cómo conectarlo, me pasa que en la tesis esta que yo estoy leyendo, que habla básicamente no de lo mismo porque lo lleva a otro enfoque, pero es bastante parecido, como que no hace una relación 100% clara, sino como que habla del deporte en sí, porque como ya lo nombra en la introducción, que es como hago yo, ya como que cuando empieza a hablar de deporte dice algo así como, bueno, por decirte algo, lo que yo pensaba era hacer, tomando en cuenta el concepto de revisionismo y statu quo, por decirte algo, se puede ver cómo esto se aplica en el ámbito del deporte, y explico por qué el olimpismo es importante. Pero no hago como, todo eso que iba a hacer de la carrera hacia la luna y todo eso me pareció como no importante. Entonces, como que hacerlo así, no sé si vos qué creías, igual tenés que leerlo, ¿no? Igual tengo que leerlo, pero te estoy escuchando con mucha atención. A ver, lo único que te digo es, piensen puntualmente, y esto aplica para todos. A veces la conexión no sale tan fácil. A veces la conexión se te ocurre. Yo siempre digo, pero posta, por ahí se los comenté a ustedes y esto no es joda. Yo cuando viví en Quilmes, yo estudiaba en Caballito, ¿estamos? Porque Filosofía y Letras está acá en Caballito. Ustedes vinieron, creo, a Filosofía y Letras el año pasado. Bueno, yo estudiaba en Filosofía y Letras. Quiere decir que a mí me implicaba 1 hora y 20 de viaje y 1 hora y media de viaje ida y vuelta en transporte público cuando no había COVID, así era seguro. A veces uno escribe y de repente las conexiones te surgen en momentos insólitos, porque eventualmente la cabeza no descansa nunca, al parecer. Y a mí las conexiones se me ocurrían por ahí, no sé, estando recontra podrido de 2 o 3 días de escribir un parcial domiciliario o alguna monografía que pidieran en algún seminario, y de repente se me ocurría en el tren, en el subte, literalmente. Yo creo que si vos buscás algún que otro artículo, algún que otro texto mío, tiene lo que de repente se me ocurrió, y lo que uno piensa es, me lo voy a acordar, pero no te lo vas a acordar. Entonces rápidamente lo que tenés que hacer es bajarlo a algo escrito, por más que sea un par de ideas. A ver, si a vos te pasara eso, que es un poco lo que me estás narrando,
No digo que se te va a ocurrir en el subte porque no podés hoy, pero lo que sí digo es que es sano que de repente vos saltes, por ejemplo, ahora en esta preentrega, saltes a la parte de deporte y que eventualmente me pongas un comentario que diga, no logré la conexión. Claro. No tiene que surgir ahora, o sea, la conexión la vas a lograr. A ver, en base a lo que vos me decís, yo te diría, parece que lo que me estás diciendo es coherente. Ahora, lo cierto es que te lo tengo que leer. Entonces, Pero puede pasar que no hace falta que haga una relación estrechamente diciendo, bueno, sí, igual sí, tiene que ser necesario. tiene que O sea, haber una porque relación. porque me pasa que, bueno, sí, está bien. Bueno, voy a tratar de encontrarla. Pero igual no te Sí. preocupes, a ver, no te estreses en pos de esta entrega, o sea, entendé que tenés todavía un mes y medio No, obvio. largo para hacerlo y que eventualmente va a aparecer como una conexión, digo, Claro. no te O preocupes. sea, lo que así pienso, ¿no? En qué buscar también, porque uno, viste, es selectivo cuando busca. Tendría como que encontrar en algún lugar alguien importante, algún político o soviético o estadounidense que haya dicho importancia en el deporte o en la... Me pasa que quizás hay algún discurso o algo que relacionan al olimpismo en cuanto a la Guerra Fría, pero no es del inicio, ¿me entendés? Es como No importa. ya... No importa, ok. hace vos una aclaración. Es muy sano cuando ustedes hacen aclaraciones. No sé, fíjate en la consigna de Alfonsín. La consigna de Alfonsín que yo les di a ustedes en el foro dice que la caricatura es en el 84. Sin embargo, yo les puse literalmente en la consigna, sin embargo, la actitud, o sea, como que eso podría reflejar la totalidad del gobierno del tipo. Y ahí estás Claro. vos afirmando algo que en realidad no lo dice la caricatura. Ahora, vos podés hacer lo mismo, podés agarrar a alguien, un fulano que hable del deporte, en el contexto, no sé, de 1970, que son varios años después de la guerra, y de repente vos hablar en tanto autor del trabajo y decir, bueno, a ver, esto podría valer también para los orígenes o inicios de la Guerra Fría, ¿por qué no? O sea, Claro. hacelo vos, o sea, conectalo vos con tu Sí, con propia lo que narrativa. Ok. En cuanto a la totalidad de las hojas de la monografía, que creo que esa es una duda en conjunto, ¿cuánto es el total máximo permitido? Máximo, máximo, máximo. Sí, Onda, me pasé de lo máximo que está onda, establecido. claro. No, A el ver, 20 es lo máximo establecido. 25 es si te pasaste de lo máximo de máximo. lo máximo. Ok, Vamos, está 25 bien. es el límite. O sea, creo que hay monografías que no hay monografías que se han pasado 25 hojas. 5, o sea, introducción, desarrollo y conclusión. Siempre estamos hablando de la parte Ok, escrita. ok. No aplica índice, no aplica nada de lo que es como externo al escrito. Ok, Tampoco anexo, perfecto. ¿no? Digo, porque hay algunos de ustedes que van a tener No, anexos obvio. larguísimos. Ok. Bueno, esto es cuanto a dudas generales. Ahora puntualizo en 2 o 3 que tengo así como muy, muy específicas, pero lo hago rápido, prometo. Bloque del Este, ¿va en mayúscula? Yo supongo que sí. Yo lo pondría en Bloque, ¿no? mayúscula porque no es como cualquier estás haciendo referencia como un bloque específico de la Guerra Fría. Ok. O sea, siempre estás hablando la primera palabra, la primera letra, ¿no? Sí, obvio, sí. Ya es el bloque del este, ¿no? No, Bien. sí, no, obvio. Después, en lo que vos pasaste, ¿está como citar discursos? ¿Tenés el link? Tengo, está bien, lo cito como link. Si lo tengo en algún lado, lo No, tengo, está eventualmente, bien. pero digo, si lo tenés como link, pone discurso de fulano fulano en link fecha de acceso. Ok. Listo, perfecto. Después, otras pavadas. Pues son pavadas, la verdad. Exmandatario va con un guión. No, creo que no. Mandatario. Ex mandatario, no, creo que no. Igual Ok. esa pregunta, Mati, Pero porque me dan a ir a abrazar, porque me da que raya la ternura, dale. Sí, ex mandatario para mí va sin guión. ok. Y última, creo. Pero por ahora sí. Sabemos que vas a volver a prender tu cámara. Sí. No, tengo dos. ¿Estalinista es con E o con S? De las nomás? dos formas. Listo. ¿Y es post o post-guerra? Porque yo lo vi de las dos. El Pero... periodo de la pos... Ay, es una buena pregunta. Posguerra, me parece, sin T, ¿eh? Sin T.
Ok. Sí, puedes ver. Porque son pavadas, pero bueno, qué sé yo, son pavadas que Sí, igual se si la suman. viste las dos, quiere decir que es de las dos. En el caso de Stalin es porque Stalin está sin traducir y por eso es stalinismo y Stalin. Yo he visto Stalin escrito, o sea, Stalin como traducido al español, que me suena terrible. Pero bueno, si está traducido al español como Stalin, Claro, no ahí estaría viene mal. stalinismo con esto. Bueno, entonces, bueno, creo que ya estaríamos. Entonces, con que cierre con como una conexión hacia el deporte, estaríamos bien para esta entrega. Listo, genial. Ok, perfecto. Ahora Bien, sí. tachado Matías, repito, sé que vas a volver, pero por ahora te dejamos de ver. Brandy, Perdón, están justo acá hablando acá al lado, entonces... pará, ¿querés que te dejemos para más adelante? No, 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 ya está, ya les dije que hagan silencio. Bueno, mira, Lucho, yo te comento mi problemática. Igual Al día de hoy sí. tengo 4 hojas escritas, Ujú. digamos, y, viste, yo te mandé un mail y te había comentado que quería primero hablar, digamos, un poco del cerebro en general, después te dije que quería como focalizar, digamos, en cómo las drogas afectan al cerebro, de tipo particularmente el alcohol, el cigarrillo y las redes sociales. E hice eso, pero me parece que, no sé si me quedé corta, la verdad, porque a Pero, mí se me hace que me pregunta, quedé corta. cuatro hojas, ¿son 4 hojas de desarrollo o 4 hojas contando las dos de la introducción? No, no, 4 hojas de desarrollo. No, pero está bien, te fuiste, o sea, en esas 4 hojas tenés una explicación en torno al cerebro y bla, bla, bla. Sí, o sea, sí, pero siento que tipo podría profundizar más. Y no sé si tengo que profundizar tanto tampoco, porque ya No, me eso voy como a temas sí, bastante más complicados de exactamente, eso lo habíamos, neurociencia que. exactamente, lo habíamos charlado la vez pasada. Digo, no, no te vayas a una tesis doctoral porque no lo es. Eh, Me parece que 4 hojas está bien para lo que es una explicación como, entiendo que es como fisiológica, biológica de lo que Sí, es. bastante, sí. Sí, 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 no, no, sí. no, ya está. O sea, no pierdas de vista que en un trabajo de entre 15 y 20 hojas, 4 hojas de una no es una contextualización, pero es como una definición de funciones lógicas y bla, 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 es bastante. Bueno, está bien. A ver, ojo, porque también es verdad que uno tiende, está mal, pero uno tiende a hacerlo, como a compararte con el otro. A ver, te topás por ahí Sí, con es que sí, usted. Matías tiene las 5 páginas esas de cosas que no tienen nada que ver con su tema, Claro, y yo tengo 5 páginas que no, no, tipo, no, es no, por eso. el O tema sea, no, literal. no. Aparte hay algunos temas que son más fáciles de contextualizar o romper el hielo en lo que es desarrollo. El tuyo, entiendo que no. O sea, no es de los más sencillos para romper el hielo. Porque básicamente tiene que ver con que son temas por ahí como biológicos, sociales, digo, Sí, pero en sí, sí, realidad sí, con sí. que no son temas históricos, o sea, por ahí va, y porque por ahí no sé cuál es la aproximación a la biología del colegio, digo, pero de Le parte... mandé, hablando de eso, le mandé un mensaje a Perillo, que es la profesora de biología, Sí, porque nada, hablé con mi hermana que está en tercero y me comentaba que estaban viendo algo bastante similar a este tema. Y nada, leyó lo que escribí y me dijo que estaba bastante bien, que no estaba escribiendo cualquier cosa, así bien, que está bueno. bueno, por ese lado bien. Bueno, entonces está bueno, quiere decir que está buenísimo que me lo digas, porque aparte yo en esas cosas no puedo leer, pero lo puedo leer más que nada en relación a cómo está escrito, pero de ahí que yo te diga, mirá, el lóbulo frontal no hace eso. Sí, sí. De casualidad sé que tenemos lóbulo frontal, así que bien, me parece una muy buena estrategia que hayas usado a Perillo para eso. Y me parece copado que Ujú. Perillo se haya prestado también para respondértelo. Bien, Sí, después por le suerte voy a sí. mandar un agradecimiento. Eh, Otra pregunta. Dime, Cité una charla TED. ¿Se puede? ¿No se puede? sí, se puede. O sea, Sí, dentro de se todo es puede. una fuente, es una fuente primaria. La citaste de internet, así que citala La como... cité, digamos, como video y agregué como si fuera la parte de página web, digamos, del tema del acceso y el link. Bien, bien. Y después cité, tipo, más como... Es un artículo más que, digamos, una publicación científica, pero es de la Universidad de Harvard. Entonces me dio como confianza, la verdad, como que no es Bárbara, cualquier cosa, seriedad. ¿entendés? Sí, sí, está bien. Sí, así citalo, que quede claro prácticamente de dónde proviene. Sí. Listo. Creo que no tengo más dudas. Me anoté. Ah, otra cosa. Dale.
Encontré un documento que me encantó, pero es de la Universidad de Turquía. Y el problema que tengo es que si yo te pongo la cita normal, porque el texto está en inglés, digamos, pero cuando lo cito, la parte que dice la universidad, tipo, no se entiende nada, es como que no se Ahora, entiende nada, digamos, entonces no sé si traducir ¿lo qué tenés el significa texto ahí? universidad. ¿Lo tenés el texto ahí? Sí, mira, Ahora, te pongo por el chat no, cómo si no quedaría, compartirlo, si lo digamos. tenés que compartirlo como para que se vea como la primera, como la portada. Dale. Bueno, mira, lo cité así, digamos. No sé si se ve, pero lo cité por ahí. Porque lo que hice fue agarrar la carátula del documento y traducirlo. Y bueno, y me saltó que esto era, digamos, el título de donde Escúchame, provenía el artículo. revista de la Facultad de Economía y Ciencias Administrativas Nacional, ¿es eso? Se supone que sí. ¿Eso sería lo que empieza con M? Claro, ¿entendés? Meme, Takif, Bien, entonces Ersoy escúchame. University. No, tal cual, escúchame. Es al revés. Ponele la parte traducida Sí, sin paréntesis y ponele la parte original en paréntesis. ok. Como diciendo, Listo. bueno, esto, y es al revés, o sea, primero va la parte, pero sí, está bien, te la rebuscaste como bastante bien. ¿Cómo Porque si llegaste a no, la, no sabía cómo universidad? ponerlo y no se iba a entender nada. Y aparte, ¿cómo llegaste a la universidad? Me parece fantástico que hayas llegado igual. No sabes lo que tuve que buscar para todos los textos que cité. Lo que me pasó con el tema fue que, ¿cómo dejó? Acá está. Lo que me pasó con el tema fue que, tipo, la mayoría de los textos son súper complejos, digamos, porque estamos hablando de neurociencia, Tal digamos. cual. Entonces, como que, no sé, muchos se iban a cualquier lado y te explicaban de dónde provenía la dopamina, de qué estaba como que no Sí, sé, sí, sí, vos pero decís como, no lo explicaban fácil. no, Es no, como muy complejo, entonces tuve que buscar tipo 1.000.000 de textos, literal, hasta no, que pero encontré uno llegaste hasta castellano. Turquía. Sí, sí, nada que ver. No, está buenísimo. O sea, a ver, pues está bueno también que se vayan dando cuenta que ustedes tienen acceso a Turquía si quieren. O Sí, sea, sí, a la sí, sí. biografía de Turquía. No digo una pavada, porque uno está tan atado al manual Santillana que suponés que eso es un texto en serio, y la verdad es que no lo es. Eh, lo es, pero no es interesante leer Santillana. Me parece fantástico que hayas tenido ese nivel de búsqueda y que hayas llegado tan lejos como una universidad de Turquía. Pero sí, estás bien. Bueno, listo. Creo que no tengo Oh, más dudas. bien, eliminada, Brandy. Labore. Sí, acá estoy. Le escribí a Furlano, eso en primer lugar te cuento, le escribí a Cierto. Furlano y me contestó a los 4 días, ponele, me dio un par de preguntas, nada, recopada, y le volví a contestar el lunes y tipo no me contestó hasta ahora. Así que bueno, la parte de medios, digamos que no tengo bibliografía, aunque estuve buscando igual y sigo buscando para ver si encuentro algo, pero bueno, como que de su parte, tipo, no. Después, en cuanto a la introducción, volví a redactar el último párrafo que vos me lo habías marcado, que estaba como medio ahí, y te quería preguntar que tengo como una parte, tengo como que muchas preguntas puestas y no sé si tipo si está bien, o sea, como que hay como una serie de preguntas. ¿Preguntas como de tu interrogante o preguntas que yo te haya hecho? No, preguntas tipo del trabajo. O sea, Ah, como para, eh, como para aclarar más o menos cuáles serían las cosas que vendría como a aclarar. Repetir la palabra aclarar. ahí me complicaste. O sea, ¿cuál sería? Vos decís que son muchas preguntas y como que te diversificás. No, son muchas preguntas y no sé si son demasiadas para poner en introducción. O sea, no sé si Ah, reducir o como redactarlas como oración. eventualmente podés redactarlas como oración, podés encontrar el modo de sacarlas como formato de preguntas. Sí, claro que sí. Bien. Sí, no hay problema. Si vos decís, Dale. puedo reducir la mitad de estas preguntas formalmente puestas como preguntas y ponerlas en oración, hacelo. Ok. Por otro lado, te iba a preguntar lo de la información, no, fuente primaria o secundaria, que no sé muy bien, o sea, hasta cuándo sería como la diferencia entre primaria y secundaria, porque primaria era de donde yo sacaba la información así como directa,
si no me equivoco, y la secundaria como trabajos que ya hayan trabajado o investigado en ese tema. Sí. Pero los trabajos que yo encontré, tipo, saco la información como directa de ahí, pero son trabajos que ya trabajaron otra vez. Eso yo te conté que encontré este acta académica que hace tipo aproximaciones al movimiento feminista en la historia. Y yo de ahí saqué tipo directo, pero es un trabajo de una chica que investigó las aproximaciones feministas. Entonces no sé si califica como primaria o como secundaria. En realidad, a ver, para que sea primaria tiene que haber un no trabajo sobre la fuente. Es decir, primaria sería, por ejemplo, un discurso, porque vos estás viendo el discurso concreto, por más que lo veas obviamente mediado a través de 50 años de diferencia, es el discurso del tipo o de la tipa. No sé, la música es primaria, un testimonio oral es primario, una fuente como formal escrita es primaria, un diario de época es primaria, pero porque en realidad vos te encontrás con la fuente en primera persona, o sea, nadie te la interpretó. Entonces, Okay. en el momento que aparezca un fulano, que puede ser desde un investigador o a, no sé, o a alguien, suponete que siempre estamos pensando desde el punto de vista de alguien como legalmente habilitado para laburar en eso, ¿no? O sea, del momento que vos tenés una perspectiva de un autor de por medio, se vuelve secundaria, porque vos laburás lo primario, pero ya interpretado por alguien, y vos sos como el tercer eslabón, básicamente. Sí, ¿Entiendes? Esa es la diferencia principal. La fuente secundaria es la ya trabajada. La fuente secundaria es la que la que nosotros en general estamos más acostumbrados a trabajar en secundaria, porque uno labura, no sé, Manuel Santillana bueno, igual Manuel Santillana puede ser un problema, digo, pero cualquier tipo de fuente de secundario, gran parte de las fuentes de secundaria son secundarias. Digo, todo lo que es bibliografía es secundario. ¿Entiendes? Okay. Entonces, en este caso, lo que vos me decís, entiendo que es una chica que labura sobre cuestiones de feminismo y bla, 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 entonces se vuelve secundaria porque ya es lo del trabajo de la chica. Claro, está bien. ¿Se entendió? Bien, sí. No, y una cosa más, que encontré también de otro trabajo, una chica que hace como, a partir de una cita de un texto de David Le Breton, una cosa así, hace como todo un análisis medio filosófico sobre una dicotomía tipo cuerpo-mente, y hace como todo un análisis del cuerpo de la mujer en la sociedad. Pero como genérico, o sea, no en una época en particular, sino como bien genérico. Y no sé, tipo, yo puedo ponerle como antes de arrancar con los subtítulos de las épocas. Sí. Es más, quedaría como, vos decís, porque hasta me parecería como polémico. Sí, o sea, yo la verdad que lo leí y me voló la cabeza y dije, esto está recopado, entonces como que lo quise poner como introducción del desarrollo, como para ir... Sí. O sea, igual si no... algo genérico como sin estereotipo, vos decís. No sin estereotipo, pero en el sentido de que es el cuerpo en general, como que no en ninguna época, ni en publicidad, sino que es como el cuerpo de la mujer, así como... La mujer. Bueno, no, sí, creo que sí. Y más si te voló la cabeza, encontrar el modo de ponerlo. Y después, obviamente, que te queda articulado con lo que vos vas a hacer, ¿no? Bien. Si no, bueno, después, cuando lo leas, me decís. Y bueno, creo que eso es todo. ¿Listo? Me parece. ¿Segura? Nada más. Creo que sí, si no, te mando. Sí, dale, cualquier cosa me vas diciendo. Dale, gracias. Recién me acabo de dar cuenta que Brandy en realidad no está todavía en el video, es una foto. Yo dije que Brandy se quedó ahí con la cámara, pero no, es una foto. No, me saqué la cámara. Muy bien, muy bien. Es mentiroso. Hiciste como la gran Bullrich. Bien, ya Tony, todo tuyo. Bueno, yo tengo muchas dudas. Está bien. Las tengo anotadas. La primera es que a medida que yo fui leyendo los poemas de Benedetti, me di cuenta que no hace una crítica en sí, sino como que usa ese espacio como un espacio de memoria hacia las víctimas de de las dictaduras, como por ejemplo Selmar, los desaparecidos o los torturados y todo eso. Entonces yo quería cambiar mi título, en vez de poner crítica como denuncia o un espacio de memoria. Sí, está buenísimo. Porque en realidad la crítica, a ver, una crítica puede ser una crítica formal, pero también puede ser, ¿por qué no un reconocimiento? Me parece que son como,
hasta si te animás podrías ponerle como resistencias, porque son formas de resistencias también a esa cuestión como de silencio que te imponen, ¿no? O sea, sí, no hay problema. Claro, porque yo como que lo vi como él intenta visibilizar todo lo que pasaba en Latinoamérica. Y Mm. encima hay una frase que decía como que en el interior del Uruguay se encontraba el silencio como una forma de protesta y en el exilio la denuncia, porque tenían la oportunidad. Entonces Sí, como que ahí lo vi mejor. bien. La- No me parece mal lo que estás por hacer igual, ¿eh? O sea, me parece que es lógico el cambio, está bueno que te des cuenta a tiempo. Perfecto. La segunda es si podría meter aparatos represivos e ideológicos del Estado para explicar dictadura. Eh, ¿Para qué? A ver, por ejemplo, ¿para qué lo usarías? Tortura para aparatos represivos. Las Aparatos, torturas para policiales. sí, igual para Eso. meter aparatos represivos no te tenés que meter con Althusser, ¿eh? No, Eh, no, no. aparatos sí, y no sé si yo lo llamaría aparato represivo del Estado para no tocarme con Yo el... usé mecanismos. Ahí está, mecanismo represivo sí. Sí, todo lo represivo sí, no me metería en Althusser jamás. Listo. Porque de repente Althusser está pensando un tipo de gobierno no dictatorial, o sea, está pensando en gobiernos comunes y corrientes. Convengamos que en una Ujú, dictadura es más represivo que cualquier otra cosa. claro. Otra es como si, yo cito una parte en inglés, y lo hablé con los chicos que compartí mi monografía, y queda raro, porque decía como coordinar un plan of action, entonces quedaba medio raro de esa manera, citando. Coordinar para, ¿cómo dijiste? Plan of action y así, un plan de Sí, acción. compartilo. Queda Así lo raro, vemos. compartirlo y lo vemos, pero queda raro, pero yo he leído cosas en inglés metidas en el medio de cosas en español y medio que está aceptado, ¿eh? No es que es algo... Igual lo cambié, si te soy sincera. Puse en palabras de la autora y lo cité ahí en inglés. Y que me parece que queda más prolijo. Ah, está bien, vos decís como, ya te entendí, o sea, a ver, muchas veces es una cuestión de conectar con lo que vos venías poniendo, por ahí pones en palabras de Claro, autor en inglés y sí, lo conectaste mejor, sí, coincido con vos. listo. Y la segunda era, para, la segunda, la tercera, no me acuerdo. Como Un la segundo. cuarta, Tony, no La mientas. cuarta, sí. Ah, otra cosa. Te van a dar mucha risa mis subtítulos. Si te dio risa No, no me la da risa, conclusión de a mí me encanta, mientras más, ¿cuál es la palabra? poéticos. No sé si es poético, mientras más creativo sea, más me divierte. Mientras la creación, nada, mientras el subtítulo diga algo, ¿no? O sea, se van a Claro. poner Los pavadas últimos para. dos son excelentes, los últimos dos son los mejores. Llorás con los Pará, últimos dos. son, ¿Para vos no te vas a poner eh, fragmentos de las poesías? sí, Ah, queda. Por ejemplo, uno es hombre que mira a su país en el exilio y el otro es territorio donde las sangres se mezclan, para explicar un asesinato en el Plan Cóndor. está bien, nada. Territorio donde las sangre se mezclan. Sí, está bien. A ver, si tienen sentido, o sea, si tienen un sentido, por más que no sea, por ejemplo, pues, hay veces donde de repente si para esto no entiendo por qué lo pusiste así en relación al contenido del subtítulo, pero de Claro. repente me encuentro que laburás con esa poesía y sacaste ahí, bueno, ahí tiene el sentido, ¿sí? No, y después nada más. Por ahora, Bueno, nada más, cualquier cosa arrancás, pero vas como, ¿en cuántas páginas vas? 11 contando, 10 contando la introducción, dos de Bien, introducción. casi O me sea, quedo 8. entonces. ¿Estás como, ya hiciste algún caso, ya terminaste alguno de los casos? Estoy terminando el caso de Selmar, el ex presidente de la Cámara de Senados de Uruguay, que lo asesinan acá en Argentina, Bien, para explicar todo lo que sería el Plan Cóndor. bien, impecable. Nada más. Listo, Tony. Cualquier cosa me preguntas. Tachada. Alfonsina, yo creo que siempre pregunto lo Yo, mismo, pero se les mueve como se me mueve a mí, ¿no? Esto. sí, O sea, ustedes ven exactamente el mismo orden que yo. Va Alfonsina, ahora viene Ainhoa, ahora viene Anto. sí, yo sí. Está. Para ver, digo, Sí. para que vean que no hago trampa, que no estoy como seleccionando al azar. Vamos, Alfonsina. Yo tengo una duda, pero tipo, te tengo que primero poner en contexto de cómo es el orden, que primero hablé de definición de totalitarismo, el rol de las masas en los regímenes totalitarios, Ujú. término pacifista, nazismo y fascismo como claros ejemplos de regímenes totalitarios, el deporte y la política, y ya me voy con el ascenso de Mussolini y el Mundial de 1934, que ya son 4 hojas, o sea, hasta ahora voy 8. Sí. Y ahora hablo de Hitler, pero no sé si
tengo que hablar de lo que fue antes, tipo todas las organizaciones que hizo antes, cuando fue preso, o ya voy, porque contextualizo Alemania, pero entonces sí tengo que hacerlo tanto del pasado como de Hitler, o ya empezar diciendo cómo tomó el poder de las masas y todos sus mecanismos. Porque siento que por ahí me voy un poco de tema con el deporte, Sí, que viene después. sí, por ahí sí. No sé si conviene, o sea, coincido con vos, no sé si conviene meterte con Hitler desde 1920. O sea, me parece que es por ahí un poco excesivo, pero porque te va a ocupar un montón de tiempo y un montón de espacio que de repente debería estar un poco eh, más destinado al deporte. Sí, no, metete nada más, o sea, por ahí te sirve para los sistemas Todo y totalitarios. listo. Claro, me parece que te sirve más la década del 30 nada más, o sea, para no complicarte a vos. Ok.